Mi nombre es Natalie. Tengo 31 años y actualmente soy gerente senior en una empresa de tecnología en Seattle. Mi trabajo exige absoluta concentración y una gran fuerza de voluntad, algo que he perfeccionado durante más de 10 años desde que me gradué de la universidad. No nací en una familia rica, pero crecí creyendo que si quería respeto, tendría que trabajar el doble que los demás. Pasé noches sin dormir estudiando en una pequeña habitación alquilada solo para ganar una beca completa. Tenía que elegir entre comprar libros de texto o cenar. Pero al final, todo ese esfuerzo me dio un puesto sólido a una edad en la que muchos aún estaban tratando de descubrir qué hacer con sus vidas. En el trabajo, soy la persona en la que mi jefe confía para los proyectos de alto riesgo. Mis colegas respetan mi determinación y resiliencia. Mi equipo me llama Natalie de acero, no porque sea fría, sino porque soy clara, justa y nunca dejo que las emociones interfieran en el trabajo. Pero bajo esa coraza dura, sé que sigo siendo solo una mujer que quiere ser amada, cuidada y tener una mano que sostener después de un día largo y agotador. He tenido algunas relaciones en el pasado, pero todas terminaron rápido. En parte porque siempre estaba ocupada, y en parte porque algunos hombres no podían soportar salir con alguien que ganaba más dinero o tenía un estatus más alto. Uno incluso me dijo en la cara, me hace sentir menos hombre. Me reí en ese momento, pero esa noche me senté frente al espejo durante mucho tiempo sin entender qué estaba haciendo mal. Entonces, una tarde de principios de primavera, con la fría lluvia de Seattle aún cayendo, mi amiga cercana Ashley me invitó a la fiesta de cumpleaños de su esposo. No quería ir. Estaba agotada después de reuniones consecutivas y nunca me había gustado meterme en una multitud de desconocidos. Pero Ashley me rogó, por favor, solo una hora. Eres mi dama de honor. No me digas que no de esa manera. Acepté a regañadientes. Y fue allí donde conocí a Ethan. No era el tipo de hombre que enamora a primera vista. No destacaba, no hablaba mucho y no intentaba impresionar. Pero su sonrisa, suave y genuina, me tranquilizó de una manera extraña. «Eres Natalie, ¿verdad?», me preguntó mientras se acercaba, viéndome de pie sola con una copa de vino, mirando a lo lejos. Asentí levemente. «¿Cómo lo supiste?». Ashley me dijo que si veía a una mujer hermosa parada sola con cara de arrepentirse de haber venido, esa eras tú. Por primera vez en semanas, me eché a reír a carcajadas. Hablamos toda la noche. Se sintió natural, honesto y sencillo. Él trabajaba en consultoría de recursos humanos, tenía mi misma edad y también había pasado por algunas relaciones fallidas. Compartimos perspectivas sobre la vida, nos contamos cosas al azar y finalmente intercambiamos números. En ese momento no le di demasiadas vueltas, simplemente me sentía ligera. Luego, Ethan empezó a buscarme. Mensajes de buenos días, preguntando cómo me había ido después de mis largas reuniones, enviándome vídeos graciosos de perros solo porque sabía que de niña había tenido un Golden Retriever. Comencé a esperar con ansia sus mensajes. Después de 2 meses de conocernos, me dijo que quería algo serio. Yo no creo en los cuentos de hadas, pero cuando Ethan me dijo, no me importa si eres más exitosa, si ganas más dinero o si llegas tarde del trabajo. Solo necesito saber si eres feliz conmigo. Mi corazón se estremeció de una manera muy real. Le dije que sí. Y un año después, nos casamos. Creí que por fin la felicidad me había encontrado. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Nuestra boda fue sencilla y cálida, celebrada en un pequeño jardín al norte de Seattle, donde habíamos tenido nuestra primera cita bajo la llovizna de marzo. No fue glamorosa como en los sueños, pero para mí ese momento era suficiente, porque el hombre que estaba a mi lado había sostenido mi mano en algunos de los días más difíciles de mi vida. Los padres de Ethan, Carl y Diane, me sorprendieron al principio con lo abiertos y amables que eran. Diane me regaló un chal tejido a mano diciendo, un pequeño obsequio para una nuera que trabaja en una oficina.
Es fácil que te dé frío. Carl bromeaba con Ethan frente a mí, diciendo, el chico tiene suerte de casarse con una mujer tan inteligente y fuerte. Yo reía mucho en esas cenas familiares. Incluso pensé que tal vez realmente había tenido suerte. Después de la boda, Ethan se mudó a mi condominio de 2 habitaciones en la ciudad, cerca de un parque y a solo 15 minutos en coche de mi oficina. La vida de casados se sentía tranquila al principio. Repartíamos las tareas del hogar, cocinábamos juntos los fines de semana y cada noche. Antes de dormir, Ethan ponía su mano en mi frente y susurraba, «Buenas noches, mi esposa». Entonces, una noche de octubre, justo después de regresar de una reunión con clientes en Portland, Ethan me dijo lentamente, «Hay algo de lo que quiero hablar contigo». Mis padres. Me senté en el sofá y me quité los tacones, con los pies adoloridos por el día. ¿Qué pasa?, pregunté. La salud de mis padres no ha estado muy bien. Papá tiene la presión arterial alta y mamá empieza a estar olvidadiza. Estoy muy preocupado. Asentí. Lo entiendo, pero no vivimos precisamente cerca. Ethan hizo una pausa, y luego dijo algo que me dejó helada. Quiero que nos mudemos con ellos, o al menos convertir su antigua casa en un dúplex. Levanté la vista. ¿Quieres decir mudarnos por completo o solo vivir cerca, hacer un dúplex? Su casa es grande, tiene patio y una base sólida. Si la renovamos, tendríamos nuestro propio espacio y aún así estaríamos lo suficientemente cerca para cuidarlos. Ya hablé con un amigo en construcción. Costaría alrededor de $100,000. Exhalé más largo de lo que pretendía. No se trataba de ser egoísta. Entendía que los hijos tenían responsabilidades, pero la idea de renunciar a nuestra vida independiente para vivir justo al lado de mis suegros, aunque hubiera una pared de por medio, me incomodaba. Ethan lo notó. Sé lo que estás pensando, pero te prometo que nadie espera que actúes como la nuera tradicional. Mis padres son relajados. ¿Realmente les caes bien? No respondí de inmediato. Pedí tiempo para pensarlo, y durante la siguiente semana llevé esa pregunta conmigo como una piedrecilla en el zapato. Casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Finalmente, un viernes por la noche después de cenar con sus padres, dije que sí. Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. Gracias, Natalie. Sé que esto no es fácil para ti. Sonreí, pero dentro de mí algo tiró suavemente, sin nombre. Unas semanas después, Ethan y yo empezamos a trabajar con el equipo de construcción que él conocía. Diseñaron 2 espacios de vivienda separados conectados por un pasillo común con una puerta que se podía cerrar con llave. Desde afuera parecía una casa adosada. Por dentro, eran 2 mundos diferentes. Ethan estaba emocionado, eligiendo azulejos, colores de paredes, planes para el jardín. Yo, en cambio, empecé a sentir que entraba en un proyecto que no controlaba del todo. Me incluían en las conversaciones, pero las decisiones importantes, como pedir préstamos o seleccionar materiales, parecían venir más de él y de sus padres. Una tarde, mientras revisaba la hoja detallada del presupuesto, pregunté: «Cariño, ¿y cómo vamos a dividir el costo de los $100,000 entre ambos lados?» Ethan se mostró un poco sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Solo quiero saber el desglose, cuánto pagamos nosotros y cuánto tus padres». Ethan guardó silencio. Una pausa larga, muy larga. Luego habló suavemente. «Esperaba que pudieras adelantar el dinero por ahora. Mis padres están pasando por algunos problemas financieros». Me enderecé de golpe. «¿Estás diciendo que yo cubriré todo?» Él tomó mi mano. «No todo, solo ayudar por ahora. Te lo devolveré con el tiempo». No dije nada más, pero dentro de mí una puerta se abrió silenciosamente. Y detrás de ella no había luz.
Todavía no me daba cuenta de que esa puerta me llevaría a una verdad que destrozaría todo lo que creía sobre la palabra familia. Una noche de fin de semana, cuando los planes de renovación estaban casi finalizados y los trabajadores ya habían comenzado a colocar los cimientos, decidí sentarme con Ethan para revisar las finanzas con más claridad. Hasta ese momento, yo había adelantado casi todos los costos iniciales, honorarios de diseño, depósitos de construcción y pagos iniciales de materiales. No soy del tipo que cuenta cada centavo, pero tampoco me gusta estar en la oscuridad. Ethan, ¿puedes mostrarme los costos totales y el desglose del presupuesto? Necesito llevar un control de todo lo que estoy pagando. Él me miró, se rascó la cabeza y dijo: Sí, lo revisaré. Pero, Natalie, hay algo que probablemente debería decirte primero. Lo miré, sintiendo como mi corazón se ralentizaba, como si hubiera entrado de repente en una corriente de aire frío. Mis padres, en realidad tienen algunas deudas. Dijo lentamente. ¿Cuánto? Unos 140,000. Casi se me cayó el vaso de la mano. Repite eso. Dije, intentando mantener la calma. $140,000. Mi papá invirtió en una cadena de cafeterías hace un tiempo, pero no funcionó. Luego pidió otro préstamo para pagar el anterior. Todo se fue acumulando. Y acabo de enterarme ahora que la casa casi está terminada. Ethan evitó mi mirada. No trataba de ocultarlo. Solo pensé que podía manejarlo. Pero ahora todo se está acumulando. Si no hacemos algo pronto, podrían perder la casa. Me quedé en silencio. Una avalancha de números y qué pasaría si inundó mi mente de golpe. Ya había gastado cerca de $85,000 en la renovación, y ahora aparecía esta deuda. Estaba demasiado metida. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, con la voz baja. Ethan me tomó de la mano. Sé que es mucho pedir, pero ¿puedes ayudar a mis padres? Eres la única que puede salvarlos ahora. ¿Y tú? Te lo pagaré. Te lo prometo. Esbocé una sonrisa débil, no porque estuviera feliz, sino porque en ese momento me di cuenta de que no era solo una esposa, me estaban tratando como una solución financiera. Pero aún amaba a Ethan, o al menos eso creía. Y por eso dije que sí. Saqué $70,000 de mis ahorros y los transferí para cubrir la mayor parte de la deuda de sus padres. El resto lo programé en cuotas mensuales de $5,000, cada pago documentado con recibos y registros de transacciones. Diane me llamó llorando para agradecerme. Carl incluso me envió una carta escrita a mano diciendo que yo era una bendición que esta familia tenía la suerte de poseer. Yo solía creerlo. Pero con el tiempo, las pequeñas cosas empezaron a sentirse extrañas. Ethan dejó de contribuir económicamente. El te lo devolveré nunca ocurrió. Cada vez que lo mencionaba, había una excusa, un pago retrasado, fondos atrapados en un proyecto. Cuando le pedí ver su recibo de sueldo para rehacer nuestro presupuesto, estalló. ¿No confías en mí? ¿Por qué siempre volvemos al dinero, Natalie? No respondí. Estaba cansada, pero seguí pagando. Un año después, tras haber hecho el pago número 13, Diane me llamó alegre. Eres increíble. Casi terminamos en solo un año. Honestamente, si no fuera por ti, estaríamos en la calle. Le pregunté. ¿Cuánto falta ahora? Unos 25,000, cariño. Realmente eres la salvadora de esta familia. Colgué el teléfono congelada. 13 meses y ya había gastado casi $120,000. Sin contrato, sin papeles legales, solo confianza. Una noche, llegué temprano a casa del trabajo porque se había cancelado una reunión, y me quedé paralizada frente a la puerta del salón. De dentro salían risas. La voz de Carl. Hay que reconocerlo, Ethan.
Se encontró una esposa que no solo trae el dinero, sino que también sabe cuál es su lugar. Diane intervino. La deuda casi está pagada. La casa está renovada. Esa chica es un diamante en bruto. Y entonces Ethan, con un toque de sarcasmo, añadió. Sí, pero una vez que todo esté hecho, quizá debería dejarla. Tarde o temprano empezará a hacer preguntas. No sé cuánto tiempo me quedé allí, apretando mi bolso, con el corazón latiendo tan fuerte que no podía escuchar nada más. Pero sabía una cosa, esa no era la vida que estaba construyendo. Yo era el blanco de un plan puesto en marcha mucho antes de que dijera sí, aceptó. Desde esa noche ya no fui la misma Natalie que reía en las cenas, que creía en abrazos cálidos y en el perdón silencioso. No grité. No los confronté. En cambio, me volví callada, como una superficie tranquila que esconde una tormenta que se acumula en lo profundo. Seguí pagando puntualmente, sin necesidad de recordatorios, $5,000 al mes de mis ahorros y de mi salario para cubrir la deuda. Además, las facturas de la renovación seguían llegando como un cruel estribillo en repetición, facturas de azulejos, honorarios de pintores, nuevas ventanas para el área compartida, todo corría por mi cuenta. Ethan nunca dejó de sonreír. Cada noche me preguntaba qué quería cenar. A veces me abrazaba por detrás mientras cocinaba, apoyaba su barbilla en mi hombro y susurraba, «Gracias, Natalie. Sé que estás haciendo mucho por esta familia». Yo asentía, pero por dentro no sentía nada. Empecé a indagar en las finanzas de Ethan. Un sábado por la tarde, mientras él veía fútbol con Carl, abrí discretamente mi portátil y busqué cualquier registro de ingresos que me hubiera compartido, lo cual de pronto me di cuenta, nunca lo había hecho. Desde el día en que nos casamos, jamás había visto un comprobante real de su sueldo. La última vez que se lo pregunté, dejó la taza de café con fastidio y dijo: «¿Por qué piensas que oculto algo? Ya sabes que no gano mucho. ¿Ahora me estás acusando?» No le respondí que no era solo sospecha. Sabía que algo andaba mal, pero sin pruebas me quedé en silencio. Seguía aportando dinero, cubriendo absolutamente todo. Para ese momento, había invertido más de $110,000 en la casa y en su familia. Prácticamente todos los ahorros que había reunido en 6 años. Y, sin embargo, curiosamente, Ethan siempre tenía dinero para otras cosas. Un nuevo par de zapatillas de edición limitada, el último modelo de smartphone apenas unas semanas después de salir, un fin de semana de pesca con equipo completamente nuevo. No sabía de dónde salía ese dinero, pero no venía de mí. Una vez le pregunté con suavidad: ¿podrías ser más transparente con nuestras finanzas para que podamos administrarlas juntos? Porque ahora mismo yo estoy cubriendo todo. Ethan hizo una pausa de unos segundos y luego dijo: «Lo haces porque eres buena en eso, no porque yo te lo pida. Si sientes que es demasiado, entonces no lo hagas. Yo no te estoy obligando». Esbocé una sonrisa seca. Esa sonrisa que solo una mujer que se da cuenta de que la están utilizando puede dominar. No fuerte, no enojada, solo la sonrisa de alguien que ya no es ingenua. No volví a preguntar después de eso. Tampoco volví a compartirle números de cuentas ni saldos, pero empecé a documentar cada pago de deuda, cada factura de materiales, cada transferencia bancaria, cada mensaje de Ethan pidiéndome ayuda solo una vez más. No sabía para qué usaría todo eso, pero estaba segura de que algún día lo necesitaría. Mis suegros seguían actuando como si me adoraran, seguían llamándome el pequeño ángel de la familia, seguían trayéndome sus pasteles caseros de manzana los fines de semana, como si yo no fuera la que cargaba sola con la deuda que ellos habían creado. No sabían que aquella noche había escuchado su conversación. No sabían que sus palabras, desde «ella gana dinero como agua» hasta «cuando la casa esté lista será fácil soltarla», resonaban en mi cabeza cada vez que abría mi cartera. Ethan aún pensaba que yo creía en él,
y yo lo dejaba pensar así, porque había aprendido que una mujer fuerte no necesita gritar para demostrar su poder. A veces, el silencio es la base de un contraataque perfectamente calculado. No sabía exactamente cuándo terminaría todo, pero si tenía claro algo, la próxima vez que gastara dinero, no sería para pagar deudas. Sería para comprar de vuelta mi libertad. Una tarde lluviosa de miércoles, típico clima de Seattle, salí de una reunión inesperada con socios coreanos y me dirigí a casa 3 horas antes de lo previsto. Pensé en pasar por mi panadería favorita a comprar unas galletas de castaña y luego preparar la cena para Ethan, algo que no hacía desde hacía tiempo por el trabajo. Al doblar en nuestra calle, noté el SUV plateado de Carl ya estacionado en el garaje. Extraño, porque normalmente solo venían los domingos. Abrí la puerta en silencio, sin encender la luz del pasillo. Gotas de lluvia caían de mi cabello, pero ni siquiera lo noté. De la sala flotaban risas y voces. Esa chica realmente es una mina de oro, Ethan. La voz de Diane sonó aguda, como vidrio roto. ¿Recuerdas la primera vez que conocí a Natalie? No podía creer que fuera el tipo de mujer tan fácil de atrapar. Carl se rió. Entonces Ethan intervino. Es simple. Solo tienes que actuar como si te importara. Decir unas cuantas cosas dulces. Mujeres como ella, duras por fuera, pero siempre anhelando amor en lo profundo. ¿Verdad? Totalmente. Añadió una voz femenina desconocida. Me quedé helada. Una mujer que no conocía estaba allí. Todavía me sorprende que haya caído tan fácilmente. Esta casa prácticamente ya es suya. La mayor parte de la deuda está pagada. Solo hay que estirarlo unos meses más y listo. El aire se espesó, como si alguien hubiera sellado todas las grietas con pegamento. No sé cuánto tiempo estuve de pie allí, solo sé que apretaba mi bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Entonces hice lo primero que se me ocurrió, di media vuelta y salí, como si nunca hubiera entrado en casa. Esa noche, le envié un mensaje a Ethan diciendo que debía quedarme en un hotel por clientes internacionales de visita. Él respondió con una sola línea: cuídate. Te amo. Me quedé mirando el mensaje sin contestar. Por dentro, todo se había roto. Pero con esos pedazos empecé a armar un plan. No lloré. No hice una escena dramática. No exploté como en una serie. Simplemente apreté el botón de grabar. La siguiente vez que regresé a casa, llevé un pequeño grabador escondido en el bolsillo de mi abrigo. Actué como siempre, cansada, ocupada con el trabajo, sin notar que esa noche la cena incluía a una nueva mujer. La presentaron como una asociada de negocios. Yo sonreí, serví vino, hice charla ligera, pero por dentro estaba capturando cada mirada, cada sonrisa falsa. También compilé en silencio un desglose completo de nuestra historia financiera, cada dólar que había gastado en 2 años de matrimonio, renovación, pagos de deudas, gastos de vida. Todo lo guardé en un archivo confidencial. Envié una copia a mi abogada con una nota: no hagas nada, solo guárdalo. Luego inicié el proceso de transferir la casa a mi nombre. Al principio, por transparencia, había sugerido que fuéramos copropietarios, pero ahora conseguí que alguien gestionara la transferencia de la parte de Ethan a mí bajo el pretexto de optimización de impuestos de la propiedad. Él firmó sin pensarlo 2 veces. Una semana después, fingí ser la antigua Natalie otra vez, la esposa cansada, aún cocinando, aún preguntando por su día, aún amándolo. Mientras tanto, contaba los días para la revelación perfecta. Ellos no tenían idea de que ya había solicitado el divorcio en el condado de King. No sabían que había comprado la deuda restante bajo términos especiales, convirtiéndome en su nueva acreedora. No sabían que la chica de corazón blando que planeaban descartar ahora tenía todas las cartas en la mano. Y cuando llegara el momento de exponer la verdad, no iba a gritar.
Simplemente abriría la puerta y los invitaría a salir de mi vida uno por uno. No con amargura, sino con pruebas nacidas de sus propias mentiras. Solía pensar que era una mujer racional. Inteligente, con los pies en la tierra, inmune al daño emocional. Pero cuando tu corazón es manipulado tan sutilmente, aprendes que las heridas más profundas no vienen de un golpe fuerte, sino de pequeños cortes repetidos en silencio cada día. Seguí interpretando mi papel, la esposa devota, la nuera ideal. Seguía sonriendo cuando Ethan me abrazaba por detrás, seguía asintiendo cuando mi suegra me llamaba el orgullo de la familia. Incluso aumenté los pagos mensuales para liquidar la deuda más rápido, solo para que creyeran que aún confiaba en ellos. No se dieron cuenta de que esos serían los últimos dólares que les daría, no por amor, sino por desprecio cuidadosamente envuelto en calma. En el mes 18 de mis pagos constantes, llamé al banco que tenía la mayor parte de la deuda de Carl y Diane. Como garante original, ofrecí liquidar el saldo restante en un solo pago a cambio de que el pagaré se transfiriera completamente a mi nombre. No tardaron en aceptar. A partir de ese momento, yo, Natalie Parker, era oficialmente la titular de la deuda de mis suegros. Una semana después, completé el papeleo para transferir la propiedad completa de la casa renovada, donde vivía toda la familia, a mi nombre. Ethan no cuestionó nada cuando le dije que era por un nuevo trámite de impuestos estatales. Firmó los documentos con una media sonrisa y la mirada distraída. Recuerdo ese momento con claridad. Solo una frase resonaba en mi mente: gracias, Ethan. Acabas de darme la llave para acabar con todo esto. En silencio empecé a trabajar con mi abogada personal, presentando la demanda de divorcio en el condado de King, con cada detalle estrictamente confidencial. Durante ese tiempo reuní todas las pruebas necesarias: estados de cuenta, recibos, correos electrónicos y, sobre todo, la grabación de audio de aquella noche en la que escuché su plan de desecharme. Mi abogada, Claudia Beston, una mujer firme y serena de unos 50 años, me miró después de nuestra primera reunión y dijo: si yo fuera tú, no me enojaría. Esperaría, y cuando todo estuviera listo, presionaría el botón. En el momento justo, en el objetivo correcto. Yo respondí solo con una delgada sonrisa sin emoción. La noche antes de que todo se revelara, cociné como de costumbre, la lasaña favorita de Ethan, ensalada para mi suegra y pastel de limón con mantequilla para Carl. Incluso serví vino y brindé por estar casi libres de la deuda. Ethan sonrió con los ojos brillantes. No puedo creer que lo hayas logrado, Natalie. De verdad, eres lo mejor que me ha pasado. Choqué mi copa ligeramente con la suya, lo miré a los ojos y dije: yo también lo creo, Ethan. Gracias por mostrarme tu verdadero yo tan pronto. Él no entendió a qué me refería, pero yo sí. Y no me apresuré a explicarlo. A la mañana siguiente me levanté temprano y dejé los papeles de divorcio sobre la encimera de la cocina, junto con una copia del documento oficial que me nombraba como la nueva acreedora de Carl y Diane. Añadí una nota corta: buena suerte negociando con tu nueva prestamista. No tengo intención de ser generosa. Salí de esa casa y me mudé a un pequeño ático que había comprado en secreto con las ganancias de una inversión privada que había estado cultivando durante los últimos 3 años. El lugar daba a la bahía de Elliot, donde el amanecer se reflejaba cada mañana en el agua, recordándome que la paz no es algo que te conceden, sino algo que recuperas con tus propias manos. Esa misma tarde, mi abogada envió notificaciones formales a Ethan y a sus padres. Tenían 3 opciones. Reembolsar la deuda pendiente en su totalidad en un plazo de 60 días. Desalojar la casa de inmediato, otorgándome el control total. Enfrentarse a acciones legales por incumplimiento. No me quedé para ver su reacción porque ya sabía la verdad: algunas relaciones no valen la pena salvarse. Y soltar en el momento correcto es mucho mejor que dejar que la confianza se pudra hasta volverse irreparable.
La única cosa que lamentaba era no haberme dado cuenta antes de que a veces el perdón no es nobleza. Es simplemente debilidad disfrazada de moral. Pensé que había hecho un corte limpio. Que tenía la ventaja cuando dejé los papeles de divorcio y me marché de esa casa en silencio. Pero olvidé una cosa: la gente que sobrevive a costa de otros siempre lucha de la forma más vil cuando se siente amenazada. Solo 3 días después de presentar la demanda de divorcio, Ethan me envió un mensaje de texto pidiéndome reunirnos para hablar y arreglar las cosas. Rechacé. Le dije que toda comunicación debía hacerse a través de los canales legales. No respondió. Pensé que ahí terminaba todo. Pero ese sábado por la mañana, mientras me preparaba para un seminario de inversiones en el centro, recibí una llamada de mi administrador de propiedades, el señor Wayace. Su voz era urgente. Natalie, lamento molestarte tan temprano. Alguien acaba de cambiar las cerraduras de la propiedad de Lakeview y afirma que ya no eres la dueña. Me acaban de llamar para decirme que una mujer se ha mudado allí con Ethan. Me quedé helada. Sin esperar un segundo, conduje directo a la vieja casa. La casa que había renovado con mi propio dinero, donde yo misma había elegido cada azulejo y cada lámpara de araña. La reja tenía un candado nuevo, pero yo tenía una copia de la llave original, y ya había registrado la transferencia de propiedad en todas las autoridades locales en cuanto se finalizó. Toqué el timbre. El que abrió la puerta fue Ethan, usando la camisa blanca que le había regalado en su cumpleaños 2 años antes. Esta vez no me saludó descalzo como solía hacerlo. Se quedó en la entrada, calmado y firme. Natalie, creo que es mejor que vuelvas a tu nuevo departamento. Esta ya no es tu casa. Lo miré sin decir nada. Detrás de él, vi salir de la cocina a una joven de cabello rubio rizado sosteniendo un vaso de jugo de naranja. Sonrió como si yo fuera una invitada no deseada. Esa es mi nueva novia, dijo Ethan, como quien anuncia un par de zapatos nuevos. Me quedé en silencio. Ah, y una cosa más, añadió. Mis padres piensan que aún podrías vivir aquí, si aceptas unas condiciones. Alcé una ceja. ¿Condiciones? Sí, puedes quedarte, pero tendrías que pagar renta. Y como ahora la casa está más llena, sería genial que te encargaras de la limpieza, la lavandería y la cocina. Solté una carcajada larga, sin control. Ethan dio un medio paso atrás, probablemente sorprendido. ¿Me estás diciendo que debo pagar renta y hacer los quehaceres en una casa que legalmente es mía? Ethan se encogió de hombros. Bueno, en cierto modo te mudaste. Yo solo reorganicé las cosas un poco. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué un número familiar. Hola, Claudia. Soy yo, dije cuando contestó. Prepárate para presentar una denuncia por allanamiento, ocupación ilegal y violación de la propiedad. Sí, contra toda la familia de mis suegros desde hoy. Miré a Ethan directamente a los ojos, sin un ápice de suavidad. Tienes 3 horas para empacar y salir de mi casa con tu novia y tus padres. Si no, la policía estará aquí antes del almuerzo. Su rostro palideció. No puedes hacer esto. Natalie, estuvimos casados. Estuvimos, recalqué. ¿Y tú terminaste con eso? Lo siento, pero ¿no dijiste que todavía me amabas? Una vez me dijiste. He dicho muchas cosas, lo interrumpí. Pero nunca dije que fuera estúpida. Me di la vuelta y caminé hacia la reja, sintiéndome más ligera que en 2 años, como si acabara de soltar un peso de 50 kilos. Ethan no me siguió. Sabía que se había acabado. Y yo sabía que esto no era venganza. Era justicia. 3 días después de esa confrontación en la vieja casa, mi abogada envió personalmente una carta de demanda formal a Ethan y a su familia, estableciendo 3 puntos muy claros. La propiedad de Lakeview estaba legalmente a mi nombre, registrada en los archivos de propiedad del condado de King.
Ellos la ocupaban ilegalmente. Si no la desocupaban en un plazo de 7 días, presentaría una demanda civil de desalojo. La deuda restante, más de $60,000, no había sido cancelada, solo diferida gracias a negociaciones con el banco. Desde ese momento, Carl y Diane eran totalmente responsables, ya que eran los prestatarios originales. Claudia adjuntó toda la documentación necesaria: estados bancarios, garantías financieras, el contrato de transferencia de deuda y pruebas de respaldo. No quedó ningún detalle sin cubrir. Esa misma tarde, Ethan me llamó 5 veces. No contesté. Luego me envió un mensaje. Sé que estás enojada, pero podemos resolver esto sin convertirlo en una guerra. Le respondí con una sola línea. Deja que tu abogada hable con la mía. Además, presenté una demanda civil contra Ethan y su novia, la mujer rubia que vi en mi cocina aquel día, por adulterio y violación de la ética matrimonial. En Washington, aunque el adulterio no afecta directamente las sentencias de divorcio, si hay daño financiero y pruebas, la parte culpable puede ser responsable bajo la ley civil, incluida la pensión compensatoria. Yo tenía todo: grabaciones, fotos, mensajes de texto e incluso la declaración de un repartidor que la había visto entrar y salir de la casa mientras yo estaba fuera. Claudia presentó una reclamación de compensación por $75,000, que incluía angustia emocional, daños a la propiedad personal y gastos legales. Pero no me detuve ahí. También presenté una reclamación para recuperar los más de $60,000 que había adelantado durante la renovación y el pago de deudas, con recibos de transferencias y un pagaré escrito a mano que Ethan me había rogado firmar cuando me pidió ayuda por primera vez. Ellos estaban acorralados. Lo que antes era una fachada sostenida a la fuerza ahora se había convertido en una imagen completa, pintada de traición y cubierta de sonrisas falsas. Ethan finalmente se presentó a la primera mediación. Había perdido toda su confianza arrogante. Se veía agotado, con el rostro tenso. Me miró y dijo en voz baja: sé que lo arruiné, pero Natalie, si sigues adelante con esto, lo perderé todo. Le respondí con frialdad: tú apostaste todo. El momento en que me traicionaste, perderlo ya no fue mi culpa. Fue la tuya. Su novia no apareció en la audiencia, pero a través de su abogada envió una oferta de acuerdo. Estaba dispuesta a pagar parte de los daños si su nombre permanecía confidencial en el tribunal. Acepté, no porque la perdonara, sino porque sabía que el golpe más fuerte no viene de los gritos, sino del silencio. Y aún no había terminado de jugar mi partida final. En cuanto a mis suegros, después de recibir la carta de demanda, me llamaron llorando, suplicando, pintándose como víctimas. Carl apenas podía hablar. Natalie, ¿alguna vez fuiste nuestra nuera? ¿De verdad quieres destruir a esta familia? Lo interrumpí, con la voz firme. No estoy destruyendo nada. Su familia simplemente asumió que yo no sabía defenderme. Ahora solo estoy tomando lo que me corresponde. Se quedaron en silencio. Sabía que con personas como ellos, que nunca admiten su culpa, la pérdida es la única lección que deja huella. Pero yo no esperaba que cambiaran. No los necesitaba. Mi vida ya había pasado a un nuevo capítulo, uno en el que yo tenía el control del volante, y nadie volvería a arrebatármelo. Ethan y todos los de su lado se habían convertido en simples personajes secundarios de una historia que yo ya había sacado de mis estantes. Nunca pensé que algún día firmaría papeles para vender la casa que una vez fue mi hogar, el lugar en el que había invertido tanto tiempo, dinero y emociones. Pero al fin comprendí: por muy hermosa que sea una casa, no es más que 4 paredes y lo único que contiene son mentiras y manipulación. La propiedad de Lakeview fue revaluada después de las renovaciones. Y con el mercado inmobiliario en auge, recibí una oferta apenas un mes después de ponerla en venta. Una pareja joven ofreció $200,000,
exactamente lo que yo esperaba. Les encantó el diseño de doble espacio, especialmente la cocina que había rediseñado desde cero. Tras deducir todos los costos de renovación e inversión personal, caminé con una ganancia neta de más de $40,000. No era una gran suma considerando el tiempo y el dolor que me costó, pero era más que suficiente para marcar un nuevo comienzo, libre de viejos recuerdos. Durante la mediación del divorcio, el tribunal aprobó mi reclamo de compensación por pensión. Ethan fue obligado a pagar $35,000 en el transcurso de 12 meses. La novia, a pesar de intentar minimizar su papel, tuvo que pagar $150 para evitar ser nombrada públicamente en el tribunal. La familia de Carl, enfrentando la presión legal, devolvió los $60,000 que yo había adelantado, no por buena voluntad, sino para evitar ser demandados por incumplimiento de los acuerdos financieros firmados. En total, recuperé más de $150,000 entre la venta de la casa y los acuerdos legales. Pero lo más valioso que gané no se medía en dólares. Después de la tormenta, comencé a tomar en serio las inversiones. Antes pensaba que ahorrar era suficiente. Ahora sé que las mujeres modernas necesitamos más que un ingreso estable, necesitamos una mente financiera aguda. Me inscribí en un curso de gestión patrimonial personal, contraté a una asesora independiente y aprendí a leer los mercados, no con emoción, sino con datos. Poco a poco, el dolor perdió su fuerza sobre mí. Me di cuenta de que podía construir un futuro mejor por mí misma, sin muletas, sin necesitar amor para sentirme completa. Una tarde de otoño, estaba de pie en el balcón de mi nuevo apartamento, mirando el paseo marítimo de Seattle. El atardecer teñía el cielo de miel dorada, y de repente lo entendí. Estaba viviendo la vida con la que la antigua Natalie soñaba, pero que nunca creyó merecer. Ya no mantenía contacto con Ethan. No me importaba si él y esa mujer seguían juntos. Esa ya no era mi historia. Había cerrado ese libro, no lo destruí, no lo negué, simplemente lo dejé exactamente donde pertenecía, en el pasado. Mis padres, que al principio no entendían por qué había elegido a alguien como Ethan, ahora están más cerca de mí que nunca. Nunca dijeron tenías razón, pero la mirada en los ojos de mi madre cuando visitó mi nuevo hogar lo decía todo. Mi padre, siempre el tipo callado, solo me dio una palmada en el hombro y dijo: «Eres más fuerte de lo que jamás imaginé». Sonreí. No necesitaba palabras, ya sabía que ya no era la misma Natalie. Soy Natalie, la mujer que alguna vez fue vista como fácil de usar porque amaba demasiado. Pero ahora me amo a mí misma más de lo que nadie más podría hacerlo. No he cerrado el mundo, pero sí elijo con cuidado a quién dejo entrar. No por miedo, sino porque he aprendido que no todos los que se acercan están ahí para levantarte. Algunos solo vienen a quitar lo que pueden. Y si me preguntas si me arrepiento de haber amado a Ethan, diré que no. Porque sin él no habría aprendido dónde están mis límites, no habría descubierto hasta dónde puedo llegar una vez que dejo ir. Y lo más importante, nunca habría descubierto que, a veces, lo que más necesitamos soltar es precisamente aquello que pensamos que no podríamos vivir sin. Pero he vivido. Y ahora vivo mejor que nunca. La historia de Natalie es una prueba poderosa de que el amor no siempre devuelve lealtad, pero aprender a amar con sabiduría, y, sobre todo, amarte a ti misma, es lo que realmente importa. Después del dolor, no solo reclamó justicia, sino que emergió más inteligente, más fuerte y con los pies más firmes en la tierra. Se negó a permitir que una traición definiera su vida, y en cambio la usó como base para construir la vida que por fin merece. Un recordatorio para todos nosotros: soltar en el momento correcto es el primer paso hacia la verdadera libertad. ¿Qué opinas del viaje de Natalie? ¿Crees que tomó la decisión correcta al defender su valor?